El corte de 2 cables de fibra óptica bajo el mar Báltico, considerado un acto de sabotaje, causó daños a 2 cables de telecomunicaciones submarinos en la región. Desde la flota encubierta rusa hasta las reivindicaciones marítimas de China, cada acción amenaza la libertad de los mares. El escenario más frecuente de estas amenazas son los países bálticos. China se siente incómoda con la presencia de cables submarinos en el Báltico. Estos cables, invisibles pero vitales, sustentan los servicios de Internet, las comunicaciones y muchos otros aspectos de la vida cotidiana que a menudo se dan por sentados. Según la OTAN, alrededor del 99% de los datos mundiales se transmiten a través de cables submarinos. Sin embargo, son vulnerables a ataques en situaciones conocidas como guerra híbrida. El mar Báltico está rodeado en gran parte por estados miembros de la OTAN y a veces se le denomina lago de la OTAN. Rusia tiene una presencia significativa desde el enclave de Kaliningrado. China busca que Rusia se convierta en un actor clave en el Báltico. El sabotaje agresivo por parte de Rusia y China en el Báltico está causando problemas de seguridad en la región. Estas acciones están siempre bajo la lupa de la OTAN. De hecho, recientemente Suecia, el miembro más reciente de la alianza, tomó una medida sin precedentes. Incautó un buque chino y le dijo basta al gobierno de Pekín. ¿Cómo se desarrolló este proceso crucial? ¿Cómo podría afectar la acción de Suecia a China y Rusia? Para obtener respuestas a estas preguntas y más información, comienza nuestro video. Las autoridades suecas incautaron un buque chino sospechoso de sabotear un cable submarino en el mar Báltico. Este es el último de una serie de presuntos sabotajes dirigidos a importantes cables submarinos en el mar Báltico, bajo control de la OTAN. Al parecer, las autoridades suecas investigarán el posible sabotaje. Xi Jinping se ha visto afectado por esta investigación y ha tenido que afrontar la realidad del Báltico. China pondría en peligro la libertad de navegación y no podría desplegar sus buques en alta mar a su antojo. La alianza inició un nuevo proyecto, el Baltic Sentinel, para salvaguardar la infraestructura vital de la OTAN, incluidos los cables submarinos, ante la creciente amenaza en la zona. La detención del buque chino provocó indignación mundial. Para reforzar la vigilancia en la zona, la OTAN ha desplegado drones marinos, aviones de patrulla marítima y fragatas. Actualmente, la zona se encuentra bajo vigilancia constante. Por consiguiente, cualquier intento de sabotaje conlleva un alto riesgo de ser detectado y la confiscación del buque. El buque chino no pudo escapar a la intensa vigilancia. La base de datos marítima en línea Equasis afirma que informes locales identificaron el buque como el granelero Vesion, con bandera de Malta, propiedad de Iquos Shipping 2015B, del Banco Industrial y Comercial de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, un banco estatal de la República Popular China, que a su vez es propietario de la naviera. Según el informe, Iquos Shipping forma parte de un grupo de 270 entidades consolidadas de bancos industriales y comerciales. Letonia emitió importantes declaraciones tras la revelación de la identidad de la empresa y la decisión de Suecia de incautar el buque chino. La primera ministra letona, Evika Selina, anunció la apertura de una investigación penal tras los daños sufridos por un cable de datos entre Letonia y Suecia, dentro de la zona económica exclusiva de este último país. Selina afirmó que están analizando el asunto con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y sus aliados suecos. Tanto embarcaciones letonas como suecas están rastreando la región en busca de otros buques. Estas patrullas son esenciales para la seguridad en el Báltico, ya que la radiotelevisión estatal de Letonia, LRTV, empresa estatal que gestiona el cable dañado, ha detectado cortes en el segmento que une la ciudad portuaria de Ventspils con la isla sueca de Gotland. La LRTV estima que el cable se encuentra a menos de 50 metros de profundidad y que los daños se produjeron a unos 130 km de Ventspils. Por lo tanto, parece mucho más práctico que las patrulleras suecas y letonas se concentren en esta zona. El último eslabón de la cadena de sabotajes en el Báltico es la captura del buque chino. Recordemos que el buque Haas sufrió problemas de motor navegando cerca del mar Báltico, concretamente frente a la costa de Finlandia, el 29 de diciembre de 2024, cuando viajaba desde Rusia al Mar del Norte. El buque, un petrolero que se cree formaba parte de la flota Shadow, registró una falla de motor a las 17:45, reduciendo así su velocidad a apenas 1,6 nudos durante la travesía. Esta falla fue la primera de 3 que se produjeron cuando el Jazz navegó sobre importantes infraestructuras submarinas. El Jazz navegó sobre el cable de comunicaciones Sea Lion 1,
un cable submarino vital entre Alemania y Finlandia. Durante los días siguientes, el ancla del buque mercante chino Yipeng 3 destruyó este cable submarino. Buques de la Armada danesa siguieron al Yipeng 3 a través del estrecho de Dinamarca, como recordarán, desde el mar Báltico hasta el Atlántico. El Yipeng 3 se detuvo justo fuera de las fronteras danesas tras salir del Gran Belt, lo que redujo considerablemente la autoridad de las autoridades danesas para retener el buque y su tripulación, en comparación con si se hubiera detenido dentro de dichas fronteras. Si uno se centra únicamente en el sabotaje, pierde la perspectiva. El verdadero objetivo de Rusia es mostrar al mundo la armonía sino-rusa. Ni siquiera intentaron ocultar el sabotaje. Por otro lado, los aparentes problemas de motor del JAS parecen coincidir casi exactamente con su proximidad a estos cables submarinos. En las 3 ocasiones, el buque redujo la velocidad y flotó sin rumbo durante horas o días cerca de infraestructuras submarinas vitales, incluyendo otros cables y oleoductos. Este patrón de comportamiento, junto con la creciente preocupación por la guerra híbrida, ha generado serias dudas entre los expertos sobre la probabilidad de que la flota en la sombra rusa haya llevado a cabo sabotajes deliberados. La flota en la sombra, compuesta por una serie de buques de guerra obsoletos, muchos de ellos vinculados a operaciones rusas en el Báltico y el Mar del Norte, se utiliza con frecuencia para evadir las sanciones occidentales impuestas a Rusia por sus actividades en Ucrania. Estos buques operan sin el seguro ni el control regulatorio adecuados. Han sido motivo de controversia en el debate sobre seguridad europea, ya que muchos analistas creen que sus operaciones no son meramente accidentales, sino que forman parte de una campaña más amplia para poner a prueba y comprometer la infraestructura occidental, especialmente los cables submarinos. El JAS sufrió otro problema de motor cerca de la isla sueca de Gotland el 9 de enero de 2025. Derivó nuevamente cerca del cable submarino Sea Lion 1, que discurre entre Alemania y Suecia. Un tercer incidente tuvo lugar el 11 de enero, cuando el buque volvió a averiarse entre la isla sueca de Bornholm y la isla danesa de Lolland. En esta ocasión, el buque derivaba sobre el cable Sea Lion 1, previamente dañado, y cerca del gasoducto Baltic Pipe, lo que suscitó nuevas dudas sobre una posible perturbación deliberada. Grupos de investigación como Dan Watch y Dagblad recopilaron información que rastreaba y documentaba el rumbo del barco, sus problemas de motor y su baja velocidad. Observaron que el JAZ se encontraba justo encima de los cables submarinos durante cada fallo, lo que suscitó dudas sobre si se trataba de una mera coincidencia. En opinión de los expertos, el barco resultaba aún más sospechoso, ya que navegaba lentamente, a la velocidad justa para evitar fondear, y luego derivaba repentinamente sin motivo aparente, lo que definía su comportamiento como muy inusual. Peter Viggo Jacobsen, analista de defensa de la Academia de Defensa danesa, señaló el extraño patrón de fallos de motor y el hecho de que siempre ocurrían cerca de importantes infraestructuras submarinas. La frecuente proximidad a cables importantes sugería que había algo más que una simple avería mecánica. Jens Wenzel Christoffersen, capitán de la Armada y analista militar, también dudaba firmemente de la teoría de que los fallos de motor del barco fueran mera casualidad. Christoffersen propuso que, en lugar de un sabotaje real, estos eventos podrían haber sido intentos de evaluar la preparación de la OTAN ante una posible disrupción. El propietario del buque, Terrex Maritime Trading, ha refutado las acusaciones de participación intencional en espionaje o sabotaje, a pesar de la creciente desconfianza. Declarando que la falla del motor fue solo una falla estándar, la corporación negó que el JAS perteneciera a una flota secreta. Asimismo, negó cualquier relación con cables submarinos. Sin embargo, dada la trayectoria del JAS y la creciente frecuencia de actividades sospechosas en la zona, esta refutación no contribuyó a disipar las preocupaciones. Las investigaciones sobre la infraestructura del área continuaron. Mientras tanto, las autoridades finlandesas, por ejemplo, investigaban los daños en numerosos cables de datos en el mar Báltico y en la línea eléctrica ST-Link 2 entre Finlandia y Estonia, aunque no de forma exhaustiva. El cable ST-Link 2 se rompió el 5 de diciembre de 2024, lo que provocó interrupciones ocasionales. Este episodio se produjo tras los daños en los gasoductos Nord Stream, que hasta entonces se habían atribuido a un sabotaje. El rastro de deriva descubierto por investigadores finlandeses en el lecho marino parece ser la marca del ancla de un buque de la flota secreta rusa. Decenas de kilómetros, quizás 100 kilómetros. La marca de deriva fue cubierta por funcionarios finlandeses, quienes la identificaron como la de Leagle S,
un buque registrado en las Islas Cook pero que se cree pertenece a la Armada rusa. Bajo acusaciones de interferencia grave con las telecomunicaciones y vandalismo, la policía finlandesa confiscó el yate e inició una investigación. Funcionarios de la OTAN han estado preocupados por los daños a los cables, especialmente en el mar Báltico, ya que consideran la zona un posible foco de guerra híbrida tras el aumento de los intentos de sabotaje. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha instado a reforzar la seguridad para salvaguardar la infraestructura, ahora un componente fundamental de la política de la OTAN en la zona. Finlandia, que se unió a la alianza en 2023, estaba siendo objeto de un minucioso análisis de las acciones de la flota sombra. Mientras las patrullas de la OTAN en el mar Báltico se intensificaban, el JAS y otros buques similares en la zona servían como un recordatorio alarmante de la creciente amenaza a los cables submarinos europeos. Desde las comunicaciones digitales hasta la transferencia de energía, estos cables son absolutamente vitales. Cualquier perturbación o sabotaje podría tener amplias consecuencias para la seguridad nacional y la economía. Expertos como Flemming Splitsvall, investigador principal del Instituto Danés de Estudios Internacionales, afirmaron que es hora de que las naciones europeas reaccionen con mayor firmeza ante la flota sombra. El punto crucial es utilizar los instrumentos disponibles en la lucha contra esta flota. Hay que analizar todos los recursos disponibles y llevarlos al extremo. Los profesionales coincidieron en que afirmar que no hay pruebas de la influencia rusa es insuficiente. Ahora es el momento de que las naciones intervengan para salvaguardar estas importantes redes. El JAS está anclado frente a la costa de Skagen, pero las circunstancias de su probable participación en el sabotaje siguen sin esclarecerse. Se desconoce si el buque participó en alguna actividad destinada a perturbar la infraestructura vital de la zona. Sin embargo, la creciente tendencia de fallos de motor cerca de estos cables submarinos y la creciente evidencia de la implicación rusa en incidentes similares apuntan a mayores riesgos. Europa debe actuar para salvaguardar su infraestructura marítima. A medida que aumentan las preocupaciones sobre la flota sombra, el JAS podría ser solo la punta del iceberg en la lucha constante por defender las redes digitales y energéticas del continente de las tácticas de guerra híbrida. La fragilidad de la infraestructura submarina europea queda patente en la reciente serie de averías de motor del JAS, junto con el sabotaje y la guerra híbrida en el Báltico y el Mar del Norte. Rusia sigue reivindicando su dominio en la zona, y la amenaza que representan la flota Shadow y otros buques similares probablemente se intensificará. Europa debe estar preparada para afrontar estos problemas directamente, ya que los ataques planificados contra oleoductos y conexiones cruciales son una realidad. Independientemente de si el JAS participó o no en algún intento de sabotaje, las circunstancias que lo rodean subrayan la necesidad de una mayor concienciación y de políticas de seguridad más sólidas para proteger la importante infraestructura submarina europea. El Estado adoptará las leyes y reglamentos necesarios para tipificar como delito punible que un buque que enarbole su pabellón o una persona sujeta a su jurisdicción rompa o dañe intencionadamente o por negligencia culpable un cable submarino en alta mar de forma que se interrumpan o impidan las comunicaciones telegráficas o telefónicas. Del mismo modo, se tipificará como delito romper o dañar un oleoducto submarino o un cable de alta tensión. Esta cláusula también abarcará cualquier conducta destinada a producir dichos daños o roturas. Los países ribereños donde se han producido estos y otros sucesos similares han tenido dificultades para sancionar a los responsables. Sin embargo, el Unipolar Bear abandonó el lugar de inmediato, y la República Popular China y la Región Administrativa Especial de Hong Kong no colaboraron con la investigación, a pesar de sus compromisos en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en relación con el sabotaje de cables y oleoductos submarinos en el Mar Báltico en 2023. En cuanto a Nord Stream, los investigadores suecos y daneses cerraron los casos y no presentaron cargos penales. Dada la limitada autoridad policial de los gobiernos costeros en sus zonas económicas exclusivas, esto no resulta sorprendente. También pone de manifiesto las limitaciones de la justicia penal para las presuntas actividades en la zona gris marítima. Respecto a este asunto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tampoco alcanzó un consenso. Suecia, Dinamarca o ambas podrían interponer una demanda contra el país presuntamente responsable del sabotaje ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que suele ocuparse de asuntos relacionados con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Dado el historial de China de desobedecer las órdenes judiciales, es improbable que tal decisión tenga una influencia significativa.
Aunque la participación estatal es difícil de demostrar, la infraestructura marítima es bastante susceptible a daños relacionados con los estados. Si bien Taiwán no ha probado que el gobierno chino ayudara a cortar los dos cables que conectan las islas Matsu con Taiwán, aislándolas así del resto del mundo, la expansión de la infraestructura marítima en el mundo posterior a la Guerra Fría, especialmente el cable de Internet que sustenta las economías contemporáneas, se basaba en la expectativa de que los estados y las empresas respetarían las normas marítimas. Esto ya no es así, y el crecimiento actual de los parques eólicos marinos genera otra categoría considerable de equipos marítimos susceptibles de sufrir daños. Aunque la OTAN puso en marcha la red crítica de infraestructura submarina en mayo de 2024, no está claro qué más puede lograr la red aparte de rastrear los riesgos para esta infraestructura. Lo mismo ocurre con los gobiernos, que pueden monitorear la infraestructura marítima en sus aguas territoriales y zonas económicas exclusivas, pero tendrán grandes dificultades para dar una respuesta adecuada. Si detectan sabotajes continuos en aguas territoriales, pueden arrestar a los infractores, pero en una ZEE esto es complejo y prácticamente imposible en alta mar. Una respuesta militar o de otro tipo, contundente ante un sabotaje, sería una escalada, por lo tanto, bastante improbable. Los propietarios y operadores de infraestructura marítima ahora vigilan más de cerca sus activos. Si bien pueden notificar a las autoridades sobre actividades sospechosas, carecen de poder legal para enjuiciar a los saboteadores. Aunque el cumplimiento de las normas marítimas internacionales nunca ha sido perfecto, las infracciones en general están aumentando rápidamente. Las transgresiones del pasado, en particular la piratería, estaban bajo control, ya que los infractores se enfrentaban a una comunidad de Estados Unidos para mantener el orden marítimo. Pero hoy en día, entre los infractores se encuentran dos de los países más poderosos del mundo, China y Rusia. Por dos razones: para obtener ventajas económicas y para expresar su hostilidad hacia el orden marítimo mundial, especialmente tal como se ha desarrollado a lo largo de décadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, parecen estar transgrediendo las normas del mar. Rusia y China parecen decididas a desafiar este sistema, ya que lo consideran una construcción liderada por Occidente. Esta realidad compromete seriamente la libertad de los océanos. Si el sector naviero occidental no puede confiar en el libre tránsito y los buques que antes navegaban corren el riesgo de colisionar con buques fantasma y ser atacados por motivos geopolíticos, entonces las navieras y las aseguradoras ya no podrán o no querrán operar en determinadas regiones del mundo. Lo mismo ocurre con los propietarios y operadores de infraestructuras marítimas. La imposición por parte de China de sus fronteras marítimas declaradas unilateralmente hace que estas aguas sean inseguras para los países a los que antes pertenecían. La libertad de los mares corre el riesgo de sufrir una interrupción fatal, pero debemos valorar los esfuerzos de la OTAN por minimizar este riesgo. Gracias por su atención.